Buenas noches, profesor. Espero que esté muy bien. Mi nombre es Juan Sotoliva. Vengo a presentar este examen final para lo que es el curso de estructura de datos dinámicas. Pero de igual forma, aquí estamos para responder las preguntas del video examen, esperando que sean y cumplan con sus expectativas. La pregunta número uno que dice que explica qué es un puntero y cómo se utiliza en listas enlazadas. Bueno, primero que todo, desde el punto de vista de la teoría, lo más básico, ¿ah? O sea, la cantidad de nodos son los distintos datos que están alojados dentro de alocaciones en la memoria de forma discontinua, y por lo tanto el puntero es el que conecta estos datos o estos nodos para generar lo que sería una lista enlazada. En cuanto a cómo esto se podría dar un ejemplo de crearlo en C, yo aquí, bueno, lo voy a mostrar más en detalle para después en la grabación. Le voy a agregar la imagen. La pregunta número 2 sobre pilas y colas. Brevemente nos dice que hay que comparar el funcionamiento entre una pila y una cola y explicar una situación en la que sería más conveniente usar cada una. Por lo menos desde lo básico, que fue lo que abordamos también en las preguntas de los foros. Es muy simple. La pila tiene que ver con que los datos que se van alojando van quedando más a la mano dentro, como si fuera una pila de platos. Los que están más encima se pueden manejar y utilizar versus los que van quedando con mayor tiempo, a diferencia de una cola, donde el dato va siendo tratado por orden de llegada. Como yo trabajo en una clínica en Guatemala, puedo dar un ejemplo desde ese punto de vista. Tenemos dos tipos de atención en el sistema en general en salud. Uno son las urgencias y el sistema de consulta externa. El sistema de urgencias funcionaría como un sistema de pilas, porque ahí cada persona que va llegando a través de triage se tienen que tomar los signos vitales, y esos datos de signos vitales tienen que estar muy a la mano desde el último paciente que ingresa. Entonces, a medida que van llegando los pacientes y van dejando sus signos vitales, el último signo vital que va quedando en el top, y ese es sobre el cual se toman decisiones. Entonces, obviamente, si la persona llega con sus signos vitales normal, ese dato queda ya rezagado, y así van apilándose los datos. Y el dato que está al principio, si la persona no viene con su buenos signos vitales, hay que hacer derivación. Versus que en el sistema de consulta externa que reserva de citas, ahí es distinto, porque ahí se reservan las citas, por lo tanto, uno ya va con un orden de llegada, ya esto funciona como una cola normal, ¿no? Aquí uno hace una fila. Y ahí uno ya sabe que tiene que hacer esa espera, y que hubo gente que llegó antes que uno, que reservó antes que uno, y por lo tanto ese tipo de tratamiento se da en ese ordenamiento. Por lo tanto, en ambos sistemas informáticos que se implementan, tienen que funcionar de manera distinta bajo esos principios de pilas y colas. Y esta pregunta 3 que me costó mucho entenderla bien, pero al final creo que la entendí, que es respecto de los árboles y los grafos, que es explicar qué es un árbol binario y cuáles son las diferencias en los recorridos de preorden, inorden y posorden. Un árbol binario, claro, uno puede decir, es una forma de estructurar los datos para que se puedan indexar y todo el asunto, pero ¿por qué es un árbol binario? No puede ser un árbol normal. Binario es el lenguaje máquina, donde es 0 o 1. Entonces, ahí me pude entender finalmente que efectivamente es la forma más fácil en la que una indexación de datos puede ocurrir. La máquina puede buscar entre estas dos opciones, y así puede recorrer fácilmente hasta donde se encuentra un dato. Por lo tanto, la diferencia la hacen los recorridos. Entonces, como los recorridos hacen las diferencias, el preorden es cuando se toma primero el nodo, luego se va hacia la rama izquierda y luego hacia la derecha. En el inorden, primero se toma la rama izquierda, luego el nodo principal y luego se va a la rama derecha. Y en el posorden, primero se toman las ramas, se pueden llamar, y finalmente el nodo. Por lo tanto, es ahí donde la forma en la cual se hace el recorrido es lo que da la distinción en el uso del árbol. Por lo tanto, eso puede optimizar o dependiendo del tipo de problema que se presente, la búsqueda de esos datos. Entonces, es muy importante entender que el árbol binario permite la indexación de los datos desde esa estructura. Entonces, no es una estructura per se, no puede ser de otra forma, porque, o por lo menos mientras exista la computación como binaria y el lenguaje máquina esté en binario, nosotros sí o sí tenemos que entender que esa es la forma en la cual la máquina va a indexar esos datos y los puede leer en base a esos recorridos. Esperando que esta pregunta, y con el poco tiempo que se nos da para el examen, haya podido cumplir con su expectativa, y bueno, nos estamos viendo, que tenga buenas noches.